La noche del 12 de marzo de 1873, 7 estancieros amanecieron degollados en sus propias casas a lo largo de la pampa argentina. La sangre corría por los pisos de madera mientras sus familias gritaban de terror. El asesino dejó una marca en cada escena, un facón clavado en la puerta con un pedazo de poncho negro. Las autoridades sabían exactamente quién era el responsable, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. El gaucho Celestino Mora había cumplido su promesa de venganza. Esta es la historia de un hombre honrado que fue traicionado por aquellos en quienes confió. Una traición que no solo le costó su tierra, su honor y su familia, sino que desencadenó una ola de muerte que dejó 7 cadáveres y una leyenda que aún se susurra en los fogones de la pampa. Celestino no era un asesino nato. Era un trabajador incansable, un gaucho respetado, un hombre de palabra. Pero cuando vio que el sistema estaba diseñado para proteger a quienes lo habían destruido, tomó la única opción que sentía que le quedaba, la justicia gaucha. Durante 48 horas, Celestino cabalgó más de 300 kilómetros atravesando la pampa en una cacería humana sin precedentes. Armado solo con su facón, su coraje y una lista de nombres, ejecutó a cada uno de los terratenientes que lo habían estafado. No robó nada. No tocó a las familias. Solo mató a los hombres que habían jurado pagarle por 15 años de trabajo y luego lo expulsaron de sus tierras con las manos vacías. Esta no fue una masacre al azar. Fue un acto calculado de venganza contra un sistema corrupto que protegía a los poderosos y pisoteaba a los trabajadores. Celestino sabía que moriría por lo que estaba haciendo, pero también sabía que su muerte significaría algo. Y tenía razón. Su historia cambió para siempre la relación entre estancieros y gauchos en la Argentina del siglo XIX. Antes de que escuches el resto de esta increíble historia, te invito a que te suscribas a este canal y le des like a este vídeo. También déjame en los comentarios de qué ciudad o país nos estás viendo. Me encantaría saber dónde están nuestros seguidores de estas historias de la pampa. Ahora sí, prepárate para conocer la venganza más sangrienta que la Argentina rural haya presenciado jamás. Celestino Mora nació en 1838 en un rancho humilde cerca de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Su padre era domador de caballos y su madre trabajaba cocinando para una estancia local. Desde niño, Celestino aprendió a montar, arrear ganado y manejar el facón con destreza. Era un gaucho nato, de esos que nacían y morían sobre el caballo. A los 18 años, Celestino ya era conocido en toda la región como uno de los mejores jinetes y trabajadores rurales que existían. En 1858, cuando tenía 20 años, Celestino fue contratado por don Facundo Irrazábal, un terrateniente que había hecho fortuna comprando tierras a precios ridículos durante las guerras civiles. Don Facundo era un hombre calculador que sabía fingir generosidad. Le prometió a Celestino que si trabajaba duro durante 15 años, al final le daría 100 hectáreas de tierra propia y un pequeño capital para establecerse. Para un gaucho sin tierra, esta promesa era como tocar el cielo. Celestino aceptó inmediatamente y se convirtió en el capataz más confiable de la estancia. Durante 15 años trabajó de sol a sol. Organizaba las hierras, dirigía a los otros peones, domaba potros salvajes, arreaba miles de cabezas de ganado hasta los mercados de Buenos Aires. Don Facundo confiaba en él más que en nadie. Celestino incluso manejaba el dinero de las ventas y jamás robó un solo peso. Su palabra era de hierro, su honor intachable. En esos años, Celestino se casó con Filomena, una paisana hermosa que conoció en un baile en Tandil. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña. Vivían en un rancho dentro de la estancia, soñando con el día en que tendrían su propia tierra. Filomena bordaba ponchos para vender en el pueblo y ahorraba cada centavo, preparándose para cuando llegara el momento de ser propietarios. Los hijos crecían sanos, aprendiendo a trabajar el campo junto a su padre. Todo cambió en febrero de 1873, justo cuando se cumplían los 15 años de trabajo. Celestino se acercó a don Facundo para reclamar lo prometido. El estanciero lo miró con frialdad y le dijo: ¿Qué tierra, Celestino? Eso fue una conversación informal, nunca firmamos nada. Acá no hay ningún documento que diga que te debo algo. Celestino sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Sacó de su poncho un papel gastado donde había escrito el acuerdo hacía 15 años, firmado por don Facundo. El estanciero se rió en su cara. Ese papel no vale nada, Celestino.
No está registrado ante escribano. Vos sabés cómo son las cosas acá. Ahora andate de mi estancia antes de que te haga echar a patadas. Celestino apretó los puños, pero sabía que pelear físicamente solo empeoraría las cosas. Ante la ley, la palabra de un estanciero valía infinitamente más que la de un gaucho. Con la humillación quemándole las entrañas, Celestino salió de la casa patronal. Esa misma tarde, don Facundo envió a 2 hombres armados a sacar a la familia de Celestino del rancho. Les dieron 1 hora para juntar sus cosas. Filomena lloraba mientras empacaba las pocas pertenencias que tenían. Los niños no entendían qué pasaba. Celestino, con el corazón roto pero la cabeza fría, cargó a su familia en una carreta prestada y abandonaron la estancia. No tenían a dónde ir. 15 años de trabajo se convirtieron en nada. Durante 2 meses, Celestino intentó encontrar justicia por las vías legales. Fue al juzgado de paz en Azul y presentó su queja. El juez, que era compadre de don Facundo, ni siquiera lo escuchó completo. Sin documentos registrados no hay caso, gaucho. Andate y no molestes más. Celestino intentó hablar con otros estancieros influyentes, pero todos cerraron filas con don Facundo. En el mundo de los terratenientes, admitir que uno había incumplido una promesa era mal visto, pero castigar a quien reclamaba era necesario para mantener el control. La familia Mora cayó en la miseria. Celestino hacía changas donde podía, pero su reputación había sido destruida por don Facundo, quien difundió entre otros estancieros que Celestino era un gaucho resentido y problemático. Filomena tuvo que vender sus bordados y sus joyas para comprar comida. Los niños pasaban hambre. En abril de 1873, la tragedia se completó cuando la hija menor, de solo 5 años, murió de fiebre. No tenían dinero para un médico. El día que enterraron a su hija en un cementerio de pobres, Celestino tomó una decisión. No iba a dejar que esta injusticia quedara impune. Pero no iba a matar solo a don Facundo. Durante sus años como capataz, había conocido a otros 6 estancieros que trabajaban en sociedad con Irrazábal en el mismo esquema, prometían tierra a gauchos leales, los explotaban durante años y luego los echaban sin darles nada. Entre los 7 habían estafado a más de 150 familias gauchas. Los nombres estaban grabados a fuego en su memoria: don Facundo Irrazábal, don Bernardino Aguirre, don Santos Lobo, don Modesto Carranza, don Primitivo Núñez, don Saturnino Basterrica y don Hermenegildo Palacios. Todos eran terratenientes poderosos. Todos eran protegidos por el mismo juez de paz. Todos eran intocables ante la ley. Pero no ante la justicia gaucha. Celestino pasó 3 semanas preparándose. Visitó discretamente cada una de las estancias, observando las rutinas de los estancieros. Anotó quiénes eran sus capataces, dónde dormían, cuando estaban solos. Compró un facón nuevo en una pulpería a 200 kilómetros de distancia para que nadie sospechara. Robó un caballo negro de pura sangre, el mejor que pudo encontrar, porque sabría que necesitaría velocidad y resistencia. El 10 de marzo de 1873, Celestino se despidió de Filomena y sus 2 hijos. Les dijo que los amaba y que lo que iba a hacer era para que ninguna otra familia gaucha sufriera lo que ellos habían sufrido. Filomena entendió. No intentó detenerlo. Solo le entregó su poncho negro favorito y le dijo: que Dios te acompañe y que tu facón sea rápido. Celestino besó a sus hijos dormidos y desapareció en la noche de la pampa. Durante 2 días cabalgó preparando su ruta. Estudió las distancias entre las estancias. Calculó que necesitaría aproximadamente 48 horas para visitar las 7 propiedades si mantenía un ritmo constante. Decidió comenzar por las más alejadas y terminar con don Facundo, el principal responsable de su tragedia. Cada muerte tendría que ser silenciosa y rápida. No podía dejar testigos que alertaran a las siguientes víctimas. La noche del 12 de marzo de 1873, Celestino comenzó su venganza. Su primera víctima fue don Hermenegildo Palacios, dueño de una estancia cerca de Tapalqué. Don Hermenegildo era un hombre de 58 años, cruel con sus peones, conocido por azotar a quienes se quejaban de las condiciones de trabajo. Celestino llegó a la casa principal cerca de la medianoche. Las ventanas estaban abiertas por el calor del verano. Entró silenciosamente por una ventana lateral.
Don Hermenegildo dormía en su cama, roncando fuertemente después de una cena abundante regada con vino francés. Celestino se acercó sin hacer ruido. Con una mano le tapó la boca y con la otra le atravesó el facón directamente en el corazón. El estanciero apenas tuvo tiempo de abrir los ojos antes de morir. No hubo gritos, no hubo lucha. Solo un hombre poderoso que pasó de la vida a la muerte en segundos. Celestino limpió su facón en las sábanas de seda y salió de la habitación. Antes de irse, clavó un segundo facón en la puerta principal de la casa con un pedazo de su poncho negro. Ese era su firma, su mensaje para que todos supieran que esto no era un robo común sino justicia gaucha. Montó su caballo y galopó hacia el sur, hacia la siguiente estancia. La noche era perfecta, sin luna, ideal para moverse sin ser visto. La segunda víctima fue don Saturnino Basterrica, a 4 horas de distancia. Don Saturnino era más joven, apenas 45 años, pero era igual de despiadado. Había heredado la estancia de su padre y continuó las mismas prácticas abusivas. Celestino llegó al amanecer, cuando el estanciero estaba solo en el escritorio de su casa, revisando las cuentas del mes. La puerta estaba sin llave. Celestino entró directamente. Don Saturnino levantó la vista de sus papeles y lo reconoció inmediatamente. —¿Celestino Mora? —¿Qué haces acá? —alcanzó a decir antes de que el facón le cortara la garganta de lado a lado. La sangre salpicó los libros de contabilidad, manchando las páginas llenas de números que representaban fortunas construidas sobre el sufrimiento de gauchos estafados. Don Saturnino se desplomó sobre su escritorio. 3 muertos quedaban antes de llegar a don Facundo. Celestino clavó su firma en la puerta y siguió cabalgando. Su caballo, un animal magnífico, aguantaba el ritmo sin flaquear. El gaucho le hablaba suavemente, agradeciéndole su resistencia. Sabía que sin ese caballo no podría completar su misión. Pararon brevemente en un arroyo para que el animal bebiera agua y comiera un poco de pasto. La tercera víctima fue don Primitivo Núñez, un estanciero de 62 años conocido por sus negocios sucios con el gobierno provincial. Su estancia estaba más al este, cerca de Tandil. Celestino llegó al mediodía. La casa estaba llena de peones trabajando en el galpón cercano, así que tuvo que esperar. Se escondió en un monte de eucaliptos durante horas, observando los movimientos. Finalmente, al caer la tarde, don Primitivo se retiró a su habitación para la siesta. Celestino aprovechó ese momento. Entró por la ventana del fondo, igual que había hecho en la primera estancia. El estanciero dormía profundamente. Celestino no dudó. Le clavó el facón en el pecho con tanta fuerza que la hoja atravesó las costillas y llegó hasta el colchón. Don Primitivo murió sin despertar. Una muerte más piadosa de lo que merecía, pensó Celestino. Dejó su firma y partió nuevamente. Llevaba casi 30 horas sin dormir, pero la adrenalina y el propósito lo mantenían despierto. Comió charque seco mientras cabalgaba, sin detenerse. El sol comenzaba a ponerse cuando llegó a la cuarta estancia, propiedad de don Modesto Carranza. Este era un hombre particularmente odiado entre los gauchos porque además de no pagar lo prometido, denunciaba a los peones ante las autoridades para que fueran reclutados a la fuerza en el ejército. Don Modesto estaba en el corral seleccionando caballos cuando Celestino llegó. Había 3 peones con él, lo que complicaba las cosas. Celestino esperó pacientemente hasta que los peones se retiraron al galpón. Entonces se acercó caminando tranquilamente. Don Modesto lo vio venir pero no sospechó nada hasta que fue demasiado tarde. «Esto es por todas las familias que destruiste», le dijo Celestino antes de degollarlo de un solo tajo. El cuerpo cayó entre la tierra del corral. Los caballos se asustaron y comenzaron a relinchar. Celestino sabía que los peones vendrían a investigar en segundos, así que corrió hacia donde había dejado su caballo atado. Montó de un salto y salió galopando antes de que nadie pudiera verlo bien. Uno de los peones gritó algo, pero ya estaba demasiado oscuro para identificarlo. Había sido descuidado, pero no importaba. Solo quedaban 3 estancieros. La quinta víctima fue don Santos Lobo, el estanciero más rico de todos después de don Facundo. Su propiedad era inmensa, más de 20,000 hectáreas. Don Santos había prometido tierra a 30 gauchos diferentes durante los últimos 20 años y jamás había cumplido con ninguno.
Vivía en una casa de 2 pisos, algo inusual para la época en el campo, con sirvientes y guardias. Celestino llegó cerca de la medianoche. Estudió la casa desde la distancia y notó que había 2 hombres armados vigilando la entrada principal. Esto era más complicado. Decidió esperar hasta las 3 de la mañana, cuando el sueño vencería a los guardias. Efectivamente, pasadas las 3, uno de los guardias estaba completamente dormido y el otro bostezaba constantemente. Celestino se movió como una sombra por el costado de la casa. Encontró una puerta trasera que daba a la cocina. Estaba cerrada con llave, pero con su facón forzó el pestillo sin hacer ruido. Adentro todo estaba oscuro. Subió las escaleras lentamente, pisando los bordes de los escalones para evitar crujidos. Sabía que don Santos dormía en el piso superior porque había preguntado discretamente a un antiguo peón de la estancia semanas atrás. Encontró la habitación principal. Don Santos dormía junto a su esposa. Celestino vaciló por un momento, no queriendo despertar a la mujer, pero no tenía opción. Se acercó al lado de la cama donde dormía el estanciero y con un movimiento preciso le hundió el facón en el corazón. Don Santos abrió los ojos por un segundo, vio a Celestino y después se apagó. Su esposa despertó por el movimiento y empezó a gritar. Celestino salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras de 3 en 3 y atravesó la casa. Los guardias ya estaban alertados por los gritos. Uno de ellos lo vio salir y le disparó con su rifle. La bala pasó rozando el hombro de Celestino, quemándole la piel pero sin causar daño serio. Montó su caballo y desapareció en la oscuridad de la pampa mientras las balas silbaban a su alrededor. Quedaban 2, don Bernardino Aguirre y don Facundo Irrazábal. Celestino cabalgó durante 4 horas hasta llegar a la estancia de don Bernardino, cerca de las flores. El sol ya estaba saliendo. Celestino sabía que estaba agotado y que su caballo también necesitaba descanso, pero no podía parar ahora. Don Bernardino era madrugador y a esas horas ya estaba despierto tomando mate en el pour de su casa. Celestino desmontó a cierta distancia y se acercó a pie, escondiéndose entre los árboles que rodeaban la casa. Don Bernardino estaba solo, leyendo un periódico de Buenos Aires. Celestino esperó el momento preciso y entonces salió de su escondite caminando directamente hacia el estanciero. Don Bernardino levantó la vista y palideció al reconocerlo. Vos sos Celestino Mora, alcanzó a decir. Sí, don Bernardino. Y vine a cobrarte todas las promesas rotas. El estanciero intentó levantarse y correr hacia adentro de la casa, pero Celestino fue más rápido. Lo alcanzó en 3 zancadas y le clavó el facón en la espalda, justo entre los omóplatos. Don Bernardino cayó de bruces, derramando el mate sobre las tablas del porche. Murió en cuestión de segundos, con el periódico todavía en su mano. 6 muertos. Solo quedaba uno, don Facundo Irrazábal, el hombre que había iniciado todo. Celestino montó su caballo una última vez. El animal estaba exhausto, pero pareció entender que faltaba poco. Galoparon durante 3 horas más hasta llegar a la estancia donde Celestino había trabajado durante 15 años. Era media mañana del 14 de marzo. Había pasado exactamente 48 horas desde la primera muerte. Don Facundo estaba en su escritorio cuando escuchó que alguien entraba violentamente por la puerta principal. Antes de que pudiera reaccionar, Celestino apareció en el marco de la puerta, cubierto de polvo, sangre seca y sudor. El facón brillaba en su mano. Don Facundo retrocedió hasta quedar acorralado contra la pared. Celestino, podemos arreglar esto, te daré la tierra, te daré el doble, suplicaba. Ya no se trata de tierra, don Facundo. Se trata de justicia. Celestino se acercó lentamente. El estanciero intentó gritar pidiendo ayuda, pero Celestino le tapó la boca con una mano y con la otra le atravesó el corazón con el facón. Don Facundo se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el piso, con los ojos abiertos pero sin vida. Celestino clavó su último facón en el escritorio junto con un pedazo de poncho negro. Antes de irse, Celestino tomó el papel gastado donde estaba escrita la promesa de don Facundo, lo que había guardado durante 15 años como prueba. Lo dejó sobre el pecho del estanciero muerto. Después salió tranquilamente de la casa, montó su caballo y cabalgó hacia el horizonte de la pampa. Sabía que lo perseguirían, sabía que probablemente moriría, pero había cumplido su promesa.
Los 7 hombres que habían destruido tantas vidas gauchas estaban muertos. La noticia de las 7 muertes se expandió como pólvora por toda la provincia de Buenos Aires y llegó hasta la capital. Los periódicos publicaron titulares alarmantes: masacre en La Pampa, 7 estancieros asesinados por gaucho vengador. El gobernador ordenó que se formara un grupo especial de rastreadores y soldados para capturar a Celestino Mora. Ofrecieron una recompensa de 1,000 pesos de oro, una fortuna para la época. Pero Celestino conocía La Pampa mejor que nadie. Durante 3 semanas logró evadir a sus perseguidores, moviéndose de rancho en rancho, recibiendo ayuda de otros gauchos que simpatizaban con su causa. Muchos lo veían como un héroe, como alguien que finalmente había hecho justicia contra los estancieros abusivos. Le daban comida, caballos frescos, información sobre los movimientos de las tropas que lo buscaban. El apoyo popular a Celestino era tan grande que las autoridades comenzaron a preocuparse. Los gauchos de toda la provincia hablaban abiertamente de que don Facundo y los otros habían recibido lo que merecían. Algunos estancieros empezaron a tratar mejor a sus peones por miedo a convertirse en la próxima víctima de un gaucho vengador. Las pulperías y fogones no hablaban de otra cosa. Sin embargo, la suerte de Celestino no podía durar para siempre. El 5 de abril de 1873, fue traicionado por un gaucho llamado Ruperto Sosa, quien necesitaba desesperadamente el dinero de la recompensa para pagar deudas de juego. Sosa le había dado refugio a Celestino en un rancho abandonado cerca de Chascomús y después avisó a las autoridades dónde estaba escondido. A la madrugada del 6 de abril, 30 soldados rodearon el rancho. El oficial a cargo gritó para que Celestino se rindiera. La respuesta fue un silencio largo. Después, la voz calmada de Celestino salió desde adentro: no voy a entregarme para que me cuelguen en una plaza como un ladrón común. Lo que hice fue justicia y lo volvería a hacer. Los soldados esperaron órdenes. El oficial, un hombre llamado Mayor Echevarría que secretamente admiraba el coraje de Celestino, le ofreció una última opción: salí con las manos arriba y te garantizo un juicio justo. Celestino se rió desde adentro del rancho. No hay juicios justos para gauchos, mayor. Usted lo sabe tan bien como yo. Después de un minuto de silencio, Celestino salió caminando del rancho con su facón en la mano. Los soldados apuntaron sus rifles. Suelta el facón, Mora, ordenó el mayor. Celestino negó con la cabeza. Un gaucho no suelta su facón nunca. Y entonces hizo algo inesperado: comenzó a caminar lentamente hacia los soldados con el facón levantado. No iba a atacar, simplemente caminaba con dignidad, obligándolos a tomar una decisión. Varios soldados dispararon al mismo tiempo. Celestino Mora cayó de rodillas, herido en el pecho y el abdomen. El facón resbaló de su mano. El mayor Echevarría se acercó y se arrodilló junto a él. ¿Por qué no te rendiste, Celestino?, le preguntó. Con su último aliento, Celestino respondió: porque un gaucho muere de pie, nunca de rodillas. Después cerró los ojos y murió ahí mismo, en la tierra que tanto amaba. El cuerpo de Celestino fue llevado al pueblo y exhibido en la plaza principal como advertencia. Las autoridades querían que todos vieran qué les pasaba a quienes desafiaban el orden establecido. Pero el efecto fue exactamente el opuesto. Miles de gauchos viajaron desde toda la Pampa para ver el cuerpo de Celestino Mora. Algunos dejaban flores, otros dejaban ponchos, muchos simplemente se quitaban el sombrero en señal de respeto. Filomena y sus 2 hijos llegaron al pueblo 3 días después de la muerte de Celestino. Cuando vio el cuerpo de su esposo, no lloró. Se paró frente a él con la cabeza en alto y dijo en voz alta para que todos escucharan: mi marido no fue un asesino. Fue un hombre de honor que hizo lo que las leyes no hicieron: dar justicia a los que no la tienen. Sus palabras fueron repetidas por toda la provincia y contribuyeron a convertir a Celestino en leyenda. La historia de Celestino Mora no terminó con su muerte. En los meses siguientes, algo extraordinario sucedió. Los hijos de los estancieros asesinados, al heredar las propiedades, comenzaron a comportarse diferente con sus peones. Muchos empezaron a poner los acuerdos por escrito, a registrarlos ante escribanos, a cumplir las promesas de pago. El miedo a crear otro Celestino Mora era real y efectivo. En 1875, solo 2 años después de la muerte de Celestino,
la legislatura provincial aprobó una ley que exigía que todos los contratos entre estancieros y peones rurales fueran escritos y registrados oficialmente ante un juez de paz. La ley especificaba que las promesas de tierra o pagos futuros debían estar documentadas legalmente para tener validez. Aunque la ley no mencionaba el caso Celestino Mora explícitamente, todos sabían que era una respuesta directa a lo sucedido. El diputado que propuso la ley, don Mariano Acosta, dijo en su discurso ante la legislatura: «Hemos visto cómo las injusticias en el campo pueden llevar a la violencia más extrema. Es responsabilidad del Estado proteger a los trabajadores rurales de las promesas vacías. Debemos crear un sistema donde la palabra escrita proteja lo que el honor ya no garantiza». Fue uno de los primeros intentos serios de regular las relaciones laborales en el campo argentino. La tumba de Celestino Mora se convirtió en un lugar de peregrinación para gauchos de toda la región. Aunque fue enterrado en un cementerio de pobres sin lápida oficial, los paisanos marcaron el lugar con facones viejos, espuelas, ponchos. Era su manera de honrar a quien consideraban un héroe.